Seguimos hoy día en nuestra carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, vamos al capítulo 5. Capítulo 5, versículo 22 al 25. Hoy día ya estamos terminando el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Dice así la palabra de Dios. Ya llegaron a 1 Timoteo 5, 22. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios. Perdón, empecé en el 21. Disculpe. No haciendo nada con parcialidad. Y ahí ahora empieza el 22 que lo doy. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patente antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Danos también, Señor, una mente y un espíritu para entender, Señor, lo que tú quieres mostrarnos esta mañana a cada uno de nosotros y que pueda aplicarse a la vida en particular de cada uno, Señor, porque tu palabra nunca volverá vacía, sino que llevará el fruto que tú has destinado para cada uno de nosotros. Te agradecemos por ello, Señor, y te pedimos también que esta palabra la podamos comunicar a otros, Señor, como decíamos al principio. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el pasaje de hoy podríamos titularlo, como hemos puesto título, No todo lo que brilla es oro. ¿Por qué llamarlo No todo lo que brilla es oro? Porque hoy vamos a ver que muchas veces en las iglesias se cometen errores. Ya con esto cerramos el tema de los ancianos, de los diáconos y todo esto que hemos estado viendo. Hoy día ya cerramos este pasaje de estas relaciones. En el capítulo 5 hemos estado viendo, si ustedes se recuerdan, todo lo que son las relaciones familiares de la familia espiritual. Cómo tratar a las personas mayores, cómo tratar a las mujeres mayores, cómo tratar a las jovencitas, cómo tratar a los hermanos, ¿cierto? Después vimos cómo tratar a los pastores, a los ancianos, que no a la primera recojamos algo que se dice malo sobre ellos, sino que tengamos 2 o 3 testigos, lo cual no significa que no lo vamos a hacer, pero tenemos que tener un orden, ¿cierto? Y así hemos ido avanzando. Y hoy llegamos a algo que es sumamente importante, que dice que no impongas las manos con ligereza. ¿Ya? No debemos imponer la mano. Pero antes de entrar a esto, a manera de introducción, quiero hablar de algo que probablemente es lo que a ustedes más les llama la atención de este pasaje, donde Pablo le dice a Timoteo, no bebas agua, sino usa de un poco de vino. ¿Cierto? Parece extraño, alguno ahí dice, ¿qué está pasando acá? Bueno, esto es lo más novedoso acá. Si nosotros pensamos en Timoteo, Timoteo dice que era un pastor muy joven para la época, era un hombre muy joven, que Pablo dejó allá en Éfeso. La provincia de Éfeso era grande en territorio, y por lo que nos da a entender, Timoteo no es que solamente era el pastor de Éfeso, sino que era como el que estaba a cargo de las demás iglesias de Éfeso. ¿Ya? Por eso es que él le dice no impongan las manos. Él era el que tenía que imponer las manos para enviar pastores, misioneros a otros lugares de Éfeso. Sí, siempre es bueno que nosotros tengamos el contexto, porque en el contexto vamos a ver que viajar de Éfeso, por ejemplo, no sé, a otro lugar que estaba cerca de ahí, Kusadasi, por decirlo así, hoy día en auto se hacen 20 minutos, pero en aquella época caminando era un día o más. ¿Te fijas? Entonces todo era muy lejos, todo, a pesar de que hoy día nosotros vemos el mapa y vemos todas estas iglesias un poco juntas, Colosas, Efesios, Filipenses, como que están todos ahí, ¿cierto?, en el Asia Menor, en lo que hoy día es Turquía. En aquella época no era tan fácil. Entonces por eso había muchas iglesias, como decir, la iglesia de Coquimbo, la iglesia de La Serena, la iglesia que está en, no sé, por decir, en Algarrobito, aunque eran pueblitos chicos, necesitaban cada uno una iglesia local, porque el pastor no podía predicar en la mañana aquí y después en la tarde tomar su auto y trasladarse a la otra iglesia, eso no existía, ¿ya? Entonces hay que ver el contexto, por eso es que Timoteo queda un poco a cargo de esto. Pero yendo a lo que Pablo le aconseja acá a Timoteo, le dice que no bebas agua solamente, sino que bebe un poco de vino, dice, no le da una libertad completa. ¿Por qué?
si nosotros vamos a 1 Timoteo 3, en el versículo 3, había en 1 Timoteo 3, digamos, habla Pablo en el versículo 2 acerca de lo que el obispo debe tener como cualidades. Que sea irreprensible, marido de una mujer, y un montón de cualidades que se pide, en este caso, a los ancianos, ¿ya? Pero en el versículo 3 de 1 Timoteo 3, el apóstol empieza a dar una lista como de prohibiciones. Y lo primero que pone, dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, ¿ya? Entonces quizás Timoteo, un poco fiel a esta palabra, como muy riguroso, él no bebía vino, no tomaba nada de vino, ¿ya? Pero tenemos, como les dije, nunca tenemos que olvidarnos del contexto histórico. En aquella época, en aquel lugar que era la Asia Menor, el agua no era de lo más sano que había. De hecho, mucha gente moría por aguas contaminadas, ¿ya? No había normas de higiene como hoy día. A lo mejor estaban los animales en el río tomando agua ahí y él estaba al lado también tomando agua. Cosa muy común hasta hace poco tiempo atrás en los campos del sur, que la gente llevaba a los animales al río a tomar agua y ellos tomaban agua y se bañaban junto con el río. En el río, pero junto con los animales, se bañaban todos juntos. Entonces, algo estaba pasando acá y quiero empezar con la introducción con esto que es un tema como práctico. ¿Y por qué? Porque Pablo, a pesar de ser un hombre tan espiritual, a pesar de ser un hombre tan lleno del Espíritu Santo, igual se preocupaba de cosas simples de la vida. O sea, Timoteo, hermanos, no era un alma que camina, era una persona. Y cada uno de ustedes, mi vecino al cual yo le quiero predicar el Evangelio, mi pariente, no sé, no lo veamos como un alma que camina. Vamos a ganar almas. ¿Qué es eso? Son personas también. ¿Me entienden? Y la persona puede dolerle el estómago, le puede doler la cabeza, puede tener problemas cotidianos. Y en aquella época y en aquel lugar había muchos problemas, como les dije antes, por la salud, por el tema de la higiene. Por eso él dice, bebe un poco de vino para tu estómago, para tus frecuentes problemas estomacales. Eso, como les dije antes, era muy común en aquella época. Incluso es más, hasta hace algunos años atrás, cuando uno viajaba, yo cuando vivía en el sur, viajaba a Santiago, lo que más me aconsejaba, no tomes agua en Santiago, decía, porque el agua en Santiago era mala. Los que vivíamos en el sur disfrutábamos de un agua más pura, por decirlo así. Y a veces el viajar de una región a otra significaba que te enfermabas del estómago, por el solo hecho de tomar agua. Incluso puede ocurrir hasta el día de hoy. El agua de esta zona es mucho más dura que el agua del sur. Eso está. Pero en ese tiempo no había cloro para echarle al agua, no se clorificaba nada, entonces era complejo este tema. Por eso quiero detenerme. Mira, ¿qué importancia tiene lo que estamos hablando? Tiene mucha importancia porque quiero que entendamos el fondo de esto. Pablo está hablando de un problema personal de Timoteo. Pablo se está preocupando de la persona de Timoteo. Pablo no es un hombre que dice, mira, yo dejo aquí un predicador y en ninguna parte de la carta le pregunta cuántas almas ganaste. No, él no estaba preocupado ni de las estadísticas de la iglesia, ni de las cosas, ni nada. Estaba preocupado de él, de que se predicara el evangelio correctamente. Hoy día las iglesias se confunden al creer que todo es algo numérico y evalúan a los pastores por la cantidad de gente que va. Entonces muchas veces los pastores empiezan a montar verdaderos shows acá adelante para que la gente esté contenta y venga y no se vaya y se quede. Y dejan de lado la palabra de Dios. Entonces, acá Pablo le dice, de tus frecuentes enfermedades. También hay algunos otros estudiosos que dicen que probablemente Timoteo, al ser joven y tener una responsabilidad tan grande como imponer las manos, como nombrar apóstoles, como nombrar pastores, como nombrar maestros, tenía un estrés tan grande que de repente el estómago le jugaba una mala pasada. No tenemos certeza sobre qué es lo que era el origen de aquello, pero lo más probable es que haya sido por la mala calidad del agua. Entonces este Timoteo, que quería ser un modelo de virtud espiritual, como todo hombre joven, era riguroso, como todo varón joven era riguroso y él quería ser un ejemplo en todas las cosas. Se abstuvo de cualquier gota de vino, por decirlo así.
Pero Pablo le dice, no, hay vinos que te van a servir para el estómago, que te van a ayudar, que te van a servir. Hay una parte, para ir cerrando esta introducción, que me gustaría que leamos, que está en Romanos 14. En Romanos capítulo 14. Pablo está hablando de las responsabilidades personales que nosotros tenemos como hijos de Dios dentro de la familia espiritual. Entonces, una de las responsabilidades que tenemos es no andar juzgando a los hermanos por lo que hacen o dejan de hacer. Porque muchas veces los líderes de la iglesia ponen una norma que es la que se ajusta a su personalidad, a su carácter, a lo que sea, y esa es la norma de la iglesia. Y el que no se ajusta a esa norma está como fuera, como que lo miran mal. Entonces Pablo le dice en Romanos capítulo 14, versículo 13, aquí hay una disputa acerca de los alimentos. Entonces en el versículo 13 le dice, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decir, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Él está hablando de la comida, como dije. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos los que contribuyen a la paz y a la mutua edificación. No destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de la fe es pecado. ¿Cómo se traduce esto? Resulta que en la iglesia se había introducido la idea de que no se debía comer carne, que los hombres tenían que ser vegetarianos. Pero también había otro elemento que está en Romanos capítulo 8, perdón, en 1 Corintios 8, que hablaba de la carne sacrificada a los ídolos. Resulta que en aquella época existían sacrificios a los ídolos de animales. Entonces cuando sacrificaban a los ídolos, lo que sacrificaban eran las vísceras, toda la grasa, esas cosas, y la otra carne, la mejor, digamos, se vendía en el mercado secundario, por decirlo así, y era muchísimo más barato que ir a la carnicería. También había un tema de eso, entonces dice, no, ¿cómo vas a comer lo que se sacrificó a los ídolos? Entonces Pablo, en 1 Corintios 8, habla de que esos ídolos no son nada, entonces no fue sacrificado nada. Tú en tu mente, que eres maduro en la fe, lo entiendes. Pero hay hermanos que son más nuevitos que no lo entienden. Y que eso es como que se aferran a eso como algo que es parte de su vida cristiana, por decirlo así. Como por ejemplo hoy día hay personas que son creyentes y dicen yo no voy a comer animales porque en el principio el hombre era vegetariano cuando Dios lo puso en el huerto. Pero eso no es una norma, eso no es una doctrina, eso es una forma de vida, un estilo de vida. ¿Me entiendes? Lo que Pablo está diciendo aquí, tú no juzgues ni evalúes a tu hermano por su estilo de vida. Ahora, si tú vas a su casa o tú lo invitas a su casa y él no come carne, tú respétalo nomás. No empieces a discutir con él ni a querer tratar de cambiarlo, porque es algo que es personal. No tiene nada que ver con la doctrina ni de la salvación ni de la eternidad. Entonces, como le dije, esto raya en un límite que es de la sabiduría humana, por decirlo así. Y ahí tenemos que tener cuidado. Vamos a 1 Corintios 8, que les mencionaba recién. 1 Corintios 8, por ejemplo, dice... 1 Corintios 8, 12 dice... De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Es decir, si tú invitas a tu casa a un hermano y ese hermano no come carne por X motivo, tú no te burles de él. Ni le empieces a explicar cosas que nosotros sabemos que cuando Noé sale del arca,
Dios mismo le dice mata y come, ¿cierto? Y lo autoriza a comer. Según los científicos, en ese momento ocurre un proceso tan grande, estoy hablando de Génesis 8, ¿cierto? Ocurre un proceso tan grande en la naturaleza, en el planeta, que el hombre necesitó una cantidad de proteína que ya no estaba disponible para los vegetarianos, por decirlo así, y tenía que comer animales por un tema de proteína. ¿Ya? Pero ese es otro tema, no quiero irme para allá. Quiero dejarles claro esto, el que por qué Pablo autoriza a Timoteo a tomar un poco de vino. ¿Ya? No es que le dé autorización para embriagarse, no lo dice. Incluso le dice, bebe un poco de vino, toma el cuidado, dice, no bebe más, sino usa un poco de vino a causa de tu estómago. No le está diciendo que seas un bebedor social. No le está diciendo que te juntes con tus amigos a tomar, no le dice eso. Es más, el propio apóstol lo prohíbe y dice, no dado al vino, que significa aquel que tiene por hábito el andar tomando, no, eso no. Acá le está diciendo algo concreto, algo claro, por tu estómago cuídate. ¿Ya? Incluso algunos sabios paralelos de la época, como el propio Hipócrates, que para algunos era el padre de la medicina, pero sabemos que la medicina era antes de Hipócrates, él aconsejaba también tomar algún poco de vino después de las comidas por el tema estomacal. Plinio, incluso un erudito del primer siglo, Plinio el Viejo, si ustedes buscan Plinio, hay otro Plinio que era el sobrino de Plinio, pero Plinio el Viejo, que le llaman, también era un hombre sabio que tiene escritos de la época donde los jóvenes aprendían de este Plinio. Y habla lo mismo Plutarco, que era otro de los grandes de la época. ¿Ya? Entonces le dice, por causa de tus enfermedades y esa agua contaminada, cuidado. Este es un consejo personal. Timoteo, al igual que todo hermano, es persona, como les dije antes. No es un alma que camina, es una persona que de pronto va a tener problemas de dolor de estómago. De pronto le puede doler la cadera, no sé. Eso tenemos que entenderlo, hermanos. Cuando nosotros tengamos algún problema, dice, oremos a Dios y vamos a pedir con fe que Dios nos sane, que Dios nos cuide. Nunca olvidarnos que somos personas. No somos espíritus. Estamos propensos, aún vivimos en un cuerpo de pecado, aún vivimos en estamos atrapados, dice Pablo. Llegará un momento en que nuestros cuerpos serán glorificados. Por ahora estamos aún atrapados acá. Y tenemos que preocuparnos también de esa área de nuestra vida. Pero yendo a lo que nos convoca hoy, él le instruye y le da una mirada de un tema vital en la iglesia. Dice, mira bien las personas que pones en la iglesia en un sitio de liderazgo. Le dice, no impongas con ligereza las manos. Es decir, mira bien a quién estás poniendo en el liderazgo de la iglesia, Timoteo. Ten cuidado con quién pones en el liderazgo. Ya. Antes de nombrar un anciano, antes de nombrar un pastor, antes de nombrar un maestro. Y de labores que pareciera que no son trascendentes, son muy trascendentes. Por ejemplo, como las hermanas que adornaron esto, que ayer hubo un matrimonio acá en la iglesia, ¿cierto? Que dejaron todo adornado. Cualquier labor que se haga en la iglesia, tiene que haber un testimonio de vida. Tiene que haber un testimonio de vida. Por eso debemos evaluar antes al candidato, dice Pablo. Y dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Entonces aquí hay dos elementos. Primero, que dice que no impongamos las manos a ninguno, pero usa una palabra que dice con ligereza, lo cual no significa que no vamos a imponer las manos. Lo que está diciendo es que no lo hagamos con ligereza, no lo hagamos con soltura. Porque por el apuro, por la urgencia, lo más probable es que participes en pecados ajenos. Es decir, cuando yo impongo las manos, yo estoy dando mi aprobación, y si ese hermano al que estamos imponiendo las manos está viviendo en pecado, yo me hago partícipe de él. Porque por decirlo así, alguien que ve de afuera va a decir, mira, y el pastor le aguanta, debe ser de los mismos. Capaz que están coludidos. ¿Me siguen la idea? Participas de pecados ajenos. Participa. Entonces dice, cuidado, cuando estos son consejos prácticos, consejos personales, consejos de vida que nosotros tenemos que aplicar a todo nuestro ámbito de vida. ¿Ya? Cuidado con eso. Tenemos que tomar las precauciones necesarias, no imponerlas con ligereza.
Esto de imponer las manos en el Nuevo Testamento era una indicación simbólica. Yo sé que aquí ustedes pueden ver en internet un montón de cosas, conjeturas sobre aquello, pero la verdad de las cosas es que era algo bien simbólico, ¿ya? ¿Simbólico de qué? De impartir dones. Nosotros sabemos que los dones los da el Espíritu Santo, no una persona. Los dones vienen de Dios, del Espíritu Santo. Yo no tengo la capacidad de darle dones a alguien, es el Espíritu Santo el que lo capacita. ¿Ya? Es el que nos da los dones, el que nos entrega los dones. ¿Ya? Y era algo que ellos usaban comúnmente. Veamos ahí en 1 Timoteo 4, un poquito más atrás, en 1 Timoteo 4. Versículo 14 dice así: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos en el presbiterio. Es decir, cuando imponían las manos sobre alguien, los pastores, en este caso Pablo, el apóstol, confirmaba el llamado. Y toda la asamblea, toda la iglesia, daba su aprobación al decir sí, estamos contentos, estamos felices de que este sea un líder, que este sea un maestro, que este sea un maestro de discipulado, lo que sea. Nosotros hoy día, hasta el día de hoy se hace, lo hacemos en la iglesia, ¿cierto? Y también lo hacemos cuando llega un maestro y oramos por él y de alguna manera hacemos algo simbólico como lo que se hacía en aquella época. Incluso en 2 Timoteo 1:6, Pablo repite lo mismo y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo impuso las manos sobre Timoteo, pero fue Dios el que entregó los dones. ¿Me siguen? Dios es el que entrega los dones. Y esto está en completa armonía con los requisitos que Pablo está pidiendo y le dice a Timoteo en 1 Timoteo 3, marido de una mujer, no dado al vino, no codicioso, no pendenciero, sino amable. ¿Ya? Entonces, hermano, la ordenación cuidadosa evitará que nos hagamos responsables de pecados ajenos. Incluso hoy en día, justo esta semana, me tocó ver por un WhatsApp que tengo por ahí de algunos hermanos del sur, que decían que salió en la televisión algo salió de un pastor que aparentemente era un abusador sexual con menores de edad, con menores de edad, con jovencitas menores que de su iglesia. Claro que ese hombre va a tener que pagar ante la justicia, ojalá. Yo creo que lo más barato que le puede salir es pagar ante la justicia, porque puede pasarle algo peor. Y Dios lo va a castigar y Dios de alguna manera se lo va a cobrar. Pero ¿qué responsabilidad hay de los ancianos que impusieron las manos sobre ese hombre? Que no supervisaron la labor de esa persona. También hay una responsabilidad porque acá nos dice, participamos de pecados ajenos. Somos participantes de eso. Si no tenemos una supervisión, si no tenemos sobre esas personas, somos participantes de aquello. Entonces hay que tener tanto cuidado con estas cosas. Pero el problema que tenía Timoteo, al parecer en aquella época, según lo que yo veo, que quizás estaba imponiendo las manos sobre, como les dije antes, el contexto histórico, geográfico ahí, Éfeso está frente a Grecia. Y a pesar de estar frente a Grecia, Éfeso era como más pagano que los mismos griegos. De hecho, ahí estaba el templo de la diosa Diana, que era el más grande templo Artemisa que había en la historia de la humanidad. No hay otro más grande que el que hubo en Éfeso. Ellos eran más paganos, más idólatras que los mismos griegos, los de Éfeso. Quizás porque eran más prósperos también. Bueno, entonces probablemente, estoy pensando que Timoteo ve que se convierte a alguno de los griegos que eran filósofos, ¿cierto? Eran pensadores, eran intelectuales, eran gente que tenían mucho conocimiento de la filosofía, que heredadas de Platón, de Sócrates, de todos estos grandes filósofos de la antigüedad. Entonces Timoteo dice, mira, este hermano podría ser un buen anciano. ¿Me sigue la idea? Como hoy día podríamos ver si entra alguien ahí, no sé, que consideramos un tipo intelectual o autoridad o un gran profesional y le queremos dar algún cargo o algo. Pero no es así, hermanos.
Los requisitos para servir en la iglesia no están en base a las capacidades, a los aplausos del mundo, por decirlo, a los títulos que te da el mundo, ni al dinero que te ha dado el mundo. Los requisitos dicen irreprensible, el marido de una mujer, que tenga buen testimonio de los de afuera, no sea que sea presa del diablo, no sea que el diablo lo lace y lo deje cautivo. La persona es otra de las características que hay. Entonces quizás el propio Timoteo había cometido errores. Por eso que Pablo le dice, mira, corrige estas cosas que está pasando. Y consérvate puro, que es un consejo personal también. Si tú haces esto, te vas a conservar puro, te vas a conservar alejado del pecado. Nosotros, hermanos, cada uno de nosotros debe tener cuidado en estas cosas también. Y si alguno de ustedes en algún momento es llamado a servir como maestro, como discipulador, en el aseo, lo que sea, ya estás identificado con Cristo. Y los de afuera van a mirar tu conducta y van a ver cómo te comportas. Y ya vas a ser un testimonio de Cristo. Vas a ser un embajador en tu trabajo, en tu lugar de estudio. Ya no eres uno más del grupo. Ya vas a impactar ese grupo. Entonces todos estos consejos son para que nosotros seamos capaces de impactar en ese grupo. Mira lo que le dice otros consejos personales. Voy a volver ahí a 1 Timoteo 4:12. Dice así: ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud. Que nadie te mire en menos, hermano. Que nadie diga, no, pero que usted se convirtió recién la semana pasada. No. Eso no tiene nada que ver. El ladrón de la cruz que se arrepintió está con el Señor. El Señor dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no alcanzó ni siquiera a estar, no sé, estaría 5 minutos como convertido en este planeta. Entonces no seamos nosotros que andemos juzgando a las personas. Ninguno tenga en poco tu juventud. Pero sí sé ejemplo para los creyentes. ¿En qué? En conducta, en amor, en fe, en pureza. Eso es lo que nos compete a nosotros, eso es lo que nos corresponde a nosotros. Y cuando nosotros vamos a elegir a alguien para una tarea en la iglesia, tenemos que ver también estas cosas. Una persona que sea ejemplo en palabra, en conducta, en fe y en pureza. Por eso es que ellos decían que imponían las manos para apartarlo para el ministerio, para apartarlo. Y incluso otro consejo le dice Pablo ahí en el versículo 13, dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Los consejos que le da Pablo a Timoteo. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Es decir, todos tenemos dones, pero tenemos que ejercitar los dones. Si tú me dices, mira pastor, yo creo que tengo don de enseñanza, pero tú estás leyendo, tú te estás instruyendo, o tú crees que Dios no te va a sacar de la mente cuando enseñes algo que no está ahí. En primer lugar, tiene que estar en tu mente, tiene que estar en tu corazón. Entonces, si tú me dices que tienes don de enseñanza, tienes que estar leyendo, tienes que estar edificándote. Si tú me dices que tienes don de servicio, a lo menos deberías una vez a la semana o anotarte con la hermana Marioli para a lo menos estar en el ministerio de aseo. Entonces hay personas que a veces dicen, no, yo tengo este don, pero no vemos. ¿Me entiendes? Nos vemos el ejercicio del don. Se nos dice, ejercítate, ocúpate de estas cosas, no descuides el don que hay en ti. Si una persona canta, ayer vimos a los hermanos, acá vimos a la hermana que cantaban, ¿cierto? En el matrimonio, y claramente vemos un don, pero ellos se ejercitan en ese don, permanentemente, se cuidan de la voz, se preocupan de todo. Y eso es ejercitarse en el don, hermano. Conservarse significa estar preocupado de lo que Dios me dio. Si Dios te dio un don, en la Biblia no hay un don pequeño, un don más grande, un don más... No, son todos partes de un cuerpo. Como lo dice Pablo en 1 Corintios 12, son todos miembros de un cuerpo. Yo me corté este dedo el otro día, y qué dedo que parece inservible,
créanme que me ha costado tanto hacer algo y todavía no puedo hacer mucho porque tengo un dedo de la mano izquierda que me corté ahí. No puedo hacer cosas manuales. Espero recuperarme luego. Pero lo que le está hablando Pablo acá es eso. De todas las cosas, hermanos, que hay acá, debes preocuparte. Y él sigue, ahí en el versículo 24 dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. ¿Qué está diciendo? Y asimismo, dice, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Es decir, mira, cuando tú vas a imponer las manos, cuando nosotros nos preocupemos, cuando nosotros mismos digamos, mira, este hermano sirve para esto, este otro, todos opinamos acá en la iglesia en esto, por eso es válido para todos. Hay pecados que son evidentes, entonces alguien va a decir, mira, no podemos dejar a este hermano porque este hermano sabemos que el día domingo está en la iglesia, pero el día sábado está en otro lado donde no debería estar. Entonces, evidentemente que no puede ser un maestro de la escuela bíblica, no puede ser no puede estar en el discipulado, no puede estar enseñando, menos ser un anciano. Entonces hay cosas que para nosotros van a ser evidentes. Tiene reputación de malas acciones. Pero dice que hay otros, miren lo que dice ahí en el versículo 24, pero más a otros se les descubren después. Es decir, hay personas en las cuales nosotros no podemos ver así a simple vista. Quizás son más agazapados, quizás saben encubrir mejor las cosas. O quizás hay pecados que ni él mismo sabe que están ahí. Hay tantas cosas sutiles también en nuestra mente que están llegando, sobre todo hoy en día, hermanos. Y en esto quiero que todos tengamos cuidado con la televisión, con las cosas que llegan. Porque ahí hay muchas cosas que Satanás ya está preparando, esto que llaman el nuevo orden mundial. La encíclica, hay una encíclica, la última que sacó este Papa actual, el que llaman Francisco, no sé cuál es su nombre, donde habla de la necesidad de un líder mundial, donde habla de la necesidad de que alguien ordene todo y mande todo, porque con esto de la pandemia dice hay un solo desorden, cada uno hace lo que quiere. Entonces, nosotros tenemos que tener incluso cuidado con esas cosas, porque esos son pecados que están ocultos. Hoy día le llaman ideologías. Lo camuflan en una palabra, una frase muy hermosa que motiva, que seduce a la juventud como la justicia social. Cuando muchas veces lo que hay detrás de eso es odio, resentimiento. Entonces hay que tener tanto cuidado, porque podemos también traer una persona así y después empieza a enseñar otra cosa, ya no quiere enseñar la Biblia, ya quiere enseñar sus ideas, quiere enseñar su doctrina, aquello en lo cual él había sido adiestrado toda su vida. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Entonces dice, por eso es necesario que conversemos con las personas, que analicemos, antes de con ligereza imponerle las manos. Hermanos, imponer las manos es lo opuesto a lavarse las manos, como lo hizo Pilato. Al imponer las manos, damos nuestra aprobación. Al lavarnos las manos, decimos que yo no tengo responsabilidad en eso. Entonces los ancianos, los líderes no están para lavarse las manos, están para imponer las manos. Entonces esto es una responsabilidad grande. Acá también, como les dije antes, habla de pecados que vienen después. Y esto, como siempre lo he dicho, y tengo que hacer el paréntesis para evitar que alguien en su mente piense que no está apto. Aquí no está hablando de pecados pasados, que alguien diga, no, es que esto está oculto porque yo hace no sé cuántos años atrás, yo hice esto, entonces, no es eso. Si fuiste de rodillas ante Dios, Dios te perdonó porque tenemos un abogado con el Padre. Dios te restauró tu vida, eres una nueva persona. El propio Jesús, cuando lavó los pies de los apóstoles, dijo que en el caminar de este mundo nos vamos a ir ensuciando. Por eso es que lavó nuestros pies, pero ya estábamos limpios completamente por su Espíritu Santo. Esto está hablando de alguien que está hoy día como que vive una doble vida y no lo sabemos.
No vivan con lo del pasado. Por favor, no hagan eso. Van a torturar su mente, van a torturar su corazón y va a tener un desastre en sus vidas, en sus matrimonios, en su relación con sus hijos, en todo. Dios nos hizo nueva criatura y todas las cosas son hechas nuevas. Pero cuidado con esto, porque conversaba con un pastor el otro día que quien contaba una historia. Voy a omitir su nombre, ¿ya? Y él decía que en la iglesia había una persona que incluso lo tenían candidato para pastor, para ser un pastor más del grupo. Y era un hermano muy participativo, porque era muy aquí, que era muy activo, muchas actividades, en todo estaba, era siempre disponible. Pero este hermano, como él tenía un trabajo de vendedor viajero, andaba por distintas ciudades, y en una de estas ciudades él tenía otra persona, otra mujer, con la cual había tenido una hija. Y nadie lo sabía, ni su esposa, ni nadie lo sabía. Historia real. Y Dios en su misericordia, antes que lo nombraran en la iglesia, hace que esta mujer de esta otra ciudad llame por teléfono a la esposa de este hermano. Y le cuenta, le larga la bomba, por decirlo así. Estoy hablando de un hecho real que me contó un pastor cercano. No es un cuento. Entonces tenemos que tener cuidado. Eso es algo que estaba pasando en la vida de ese hombre ahí en ese momento. Por eso cuando nosotros hacemos acá, antes del matrimonio, todo este curso prematrimonial, que son 6 capítulos, por decirlo así, 6 lecciones, y aquellos hermanos que por algún motivo quieren consejería porque su matrimonio siente que algo está pasando, nosotros lo que estamos haciendo es volver a hacer el curso matrimonial, porque muchos se casaron sin tener un curso prematrimonial. ¿Ya? Porque es ahí donde se tienen que hablar las cosas. Nosotros no sabemos lo que pasa al interior del hogar. Puede haber violencia intrafamiliar, física, verbal, psicológica, de cualquier forma. No sabemos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esto. Así también como hay hombres, dice el apóstol, que les son manifiestas estas obras malas, hay otros que tienen obras buenas. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Es decir, así como yo puedo ver a la distancia a un hermano que anhela pastorado, que anhela obispado, como dice la palabra y todo, pero a la distancia puedo ver que no tiene las condiciones por su vida disipada, también puedo ver a distancia a un hombre que sí tiene las características de buenas obras. Lo podemos ver eso también. ¿Ya? Aunque a veces es necesario, y creo yo cada día más necesario, antes de imponer las manos a alguien, conversar con su esposa, a lo menos. Cómo se comporta en la casa. ¿Es tan amable como se ve en la iglesia? ¿O no lo es? ¿Cómo asumo el liderazgo de su iglesia? Cuando hablamos de liderazgo, hermano, y esto lo digo para nuestros hermanos varones, que siempre dice el liderazgo del varón, para ser líder en tu casa, tú no necesitas tener un estudio teológico en algún seminario, ni necesitas entender la lógica de Job y Dios, por ejemplo, ese tema filosófico que hay ahí. Si no basta con que digas, a la hora del almuerzo vamos a orar por los alimentos, y ora por los alimentos. Eso ya es un liderazgo, y es un gran liderazgo. Porque muchos dicen, no, pero es que, pastor, es que yo no sé tanto, mi señora es la que sabe más, ella va a... No, yo no te estoy pidiendo conocimiento. Te estoy pidiendo que des pasos concretos. Sé tú el que ora en tu casa por los alimentos. Sé tú el que ora por tus hijos cuando van mañana a tener un examen difícil y están todos nerviosos. Llámalo y abrázalo y dice, hijo, vamos a orar. Eso es liderazgo, hermano. No es tampoco un montón de conocimiento de la Biblia, de griego, de hebreo, de nada.
Entonces, todos estos consejos que nos está dando el apóstol Pablo son para nosotros en primer lugar como personas. Por eso les dije al principio, Pablo está viendo a la persona, no está viendo un alma que camina, está viendo una persona que tiene distintas áreas en su vida, emocionales, racionales, de trabajo, de esto, de úlceras estomacales, producto del trabajo, no sé. Y le dice esas cosas. Pero hermanos, acá estamos frente a hermanos que están llenos de frutos espirituales. Él dice, asimismo se hacen manifiestas las obras. Y también dice, de otra manera, hay algunas que nos pueden parecer ocultas, pero también son manifiestas. De pronto alguien dice, mira, ese hermano que está acá, está allí, yo lo vi y mira cómo ayudó a una persona. Es buena persona, hizo esto. Y te empiezan a llegar testimonios de otra gente sobre una persona en particular, ya sea en su vida laboral, ya sea en su vida familiar, con sus vecinos, no sé. Timoteo necesitaba buenos ancianos en la iglesia de Éfeso, buenos colaboradores. Cada iglesia, hermanos, necesita buenos maestros, buenos discipuladores, buenos evangelistas, buenos pastores por sobre todas las cosas, buenos ancianos. Si bien decimos siempre, esta es la obra de Dios, y es la obra de Dios, la iglesia es la asamblea de Dios, pero para esta tarea Dios no puso ángeles, puso a seres mortales como nosotros. Y va a depender de la habilidad, va a depender de la entrega, va a depender del compromiso de nosotros para que la obra de Dios se haga de la manera que Dios quiere que se haga. En orden, con decoro, para la gloria de Dios. Si nosotros somos desordenados, si nosotros somos arlote, como se dice, si nosotros somos gente disipada, la iglesia va a ser igual. Debemos dar gracias a Dios que hemos mantenido un orden, de lo cual no nos gloriamos ni nos vanagloriamos, toda la gloria para Dios. Pero hemos sido rigurosos. Por eso muchas veces, y ahora decimos cuando alguien viene de otra iglesia, antes de subirlo ya sea a cantar, a esto, a cualquier ministerio, a lo menos un año con nosotros. A lo menos un año con nosotros. Que haya hecho el discipulado en la iglesia. Que se haya bautizado. O sea, que dé frutos que nosotros podamos ver también. Que tenga un compromiso con su iglesia, en su sostenimiento también. O sea, hay cosas, hermanos, que nosotros no podemos tomarlas a la ligera. Por mucho que quisiéramos, por mucho que veamos talento. No sé, me imagino que mañana llegara acá un hermano que cantaba, no sé, ¿a quién podríamos traer? A Luis Miguel, a Chayanne, a uno de esos, ¿ya? Se convierte Chayanne, ¿cierto? ¿Lo vamos a poner a cantar adelante al otro día? No, tendríamos que esperar un año. Porque no es eso lo que Dios quiere. Y en eso tenemos que tener cuidado. Hermanos, tenemos que tener un examen cuidadoso. Este punto lo quiero cerrar con algo que Pablo ya lo había advertido. Yo, quizás cuando comenzamos el estudio de 1 Timoteo, que ya hace mucho tiempo, creo que empezamos en marzo, ¿no? Lo hablamos, que está en Hechos capítulo 20. Vamos a Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20 se relata cómo Pablo reúne a los ancianos de Éfeso. Él le llama a los ancianos efesios, que era como todo el territorio ese. Como les dije, eso es hoy día Turquía, la parte occidental de Turquía, lo que da hacia Grecia. Entonces Pablo ahí en el versículo 17, quiero leer el versículo 17 de Hechos 20, dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo reúne a los ancianos, dice que los reúne, está en una playa ahí, reúne a los ancianos, ora con ellos y les empieza a decir todo lo que él hizo en la iglesia, que estuvo como por 3 años con ellos. Y dice que desde el primer día que llegó a Asia siempre oró, sirvió al Señor,
testificó a judíos y a gentiles, habló del arrepentimiento, muchos se arrepintieron y creyeron. Él habla de la fe en nuestro Señor Jesucristo, de ahí del versículo 17 en adelante. Y llega a ese versículo 28, que es un versículo de advertencia para nosotros hasta el día de hoy. En Hechos 28 dice: por tanto, le dice a los ancianos de Éfeso, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, porque es Dios quien te puso ahí, para apacentar la grey del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Si tú no estás aquí porque se te ocurrió, fue porque Cristo murió por ti, dio su sangre y Dios te llamó, te reconcilió, te abrió la mente, te dio perdón. En nuestros medios yo nunca hubiese pensado acercarme a Dios si es que Dios no me llama como al hijo de la viuda de Naín. Levántate. Estaba muerto, levántate. Y eso es lo que tenemos que tener siempre en claro. Dice, y sigue Pablo lo dice llorando, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Pablo tenía la sensibilidad de llorar. En su corazón se compungía, así como era un hombre tan recto, tan, por decirlo, tan duro, que voy a decir, tan lleno de una norma estricta, también era capaz de llorar por el rebaño. Hermanos, dice que el Señor compró esta iglesia, el precio que pagó fue su propia sangre. Por eso es que nosotros no aceptamos una doctrina distinta que alguien quiera llegar a través de otros medios, de obras, de hombres, de personas, de santos, de santas, de no sé quién. Solamente la sangre de Cristo, dice Pablo, es lo que Cristo hizo por nosotros. Nunca te olvides de eso, Timoteo, nunca te olvides de eso. Por eso sé cuidadoso, ten cuidado. La iglesia con urgencia necesita hombres competentes, mujeres competentes, pastores y ancianos comprometidos, responsables con las decisiones que toman. Que no anden preocupados de agradar a los otros, sino que anden preocupados de agradar a Dios. No nos preocupemos del prestigio de los hombres, preocupémonos del prestigio de Dios, hermanos. Eso le está diciendo Timoteo. Reprende a los que pecan, incluso si son ancianos, si son pastores, llámalos ahí, repréndelos si tú ves que están en algo incorrecto. No impongan las manos sin reflexionar, sin conocer, sin decir nada. Todo este capítulo 5 habla de todas esas cosas. Quiero terminar hoy día. Hay muchas cosas que hubiésemos querido hablar que se me quedan acá en mis apuntes. Pero quiero terminar con algo que también tiempo atrás lo vimos, que está en Apocalipsis capítulo 2. Es algo tan duro, tan trágico, y por eso no debemos dejar de recordarnos de esto. No se trata que nos pongamos, digamos, duros en esto, pero es una realidad que está acá en la palabra de Dios. El apóstol Juan escribe allá cuando él estaba en la isla de Patmos, ¿cierto? Tiene esta visión. Él tuvo la visión en la isla de Patmos. Y dice que hace un mensaje a las 7 iglesias que están ahí en el Asia Menor. Y en el capítulo 2 le escribe a la iglesia de Éfeso. Ahora lo podemos leer con más calma porque ya entendemos más o menos cómo era Éfeso. En Apocalipsis 2.1 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Parece que aprendieron la lección. Y le dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Qué hermoso que los hermanos de Éfeso entendieron eso. Sigue. Y has sufrido
y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero aquí viene y dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. El que tiene oído para oír, oiga, que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El apóstol Juan escribe a esta iglesia de Éfeso y le dice, los candeleros, los 7 candeleros representan las 7 iglesias. Pero como al parecer estos hermanos con el tiempo se fueron diluyendo, dejaron de hacer las primeras cosas, quizás dejaron de predicar el Evangelio, quizás dejaron de tener la base en Cristo mismo y se diluyeron a tal punto que Dios quitó su candelero, es decir, la iglesia de Éfeso desapareció. Esto es tan real, hermanos, que en muchos lugares, conversaba tiempo atrás con un misionero norteamericano y me decía, una de las cosas tristes que cuando volví a Estados Unidos, a mi ciudad, y fui a ver mi iglesia y yo no había iglesia. Es como si este lugar en unos años más, las generaciones que vienen, lo vendieran para instalar un café. Y ya no hay una iglesia. Eso está ocurriendo, hermanos, en Estados Unidos. Eso está ocurriendo en Europa. Yo los invito a investigar sobre esto. Son centros culturales, son cafés, son pubs, los templos. La iglesia murió y desapareció. Eso fue lo que pasó con Éfeso. Por eso la advertencia es fuerte para nosotros, es fuerte. Nosotros somos los encargados de traspasarle a la generación que viene, de llenarlos de conocimiento, de enseñarles la palabra, no de hacerles un show montado acá adelante para que todos se sientan bien. Se vayan contentos a su casa y después de una hora que se les pasa la adrenalina vuelven a ser los mismos de antes, a caer en las mismas cosas, a buscar las mismas drogas, las mismas cosas. Cada uno de nosotros va a rendir cuenta. Aquí habla de que serán juzgados, no habla del tribunal de Cristo, no habla del trono blanco, habla del juicio que hace la iglesia. Nosotros también estamos expuestos día a día y tenemos que ser permanentemente evaluados. Acá no hay, como se dice, mano ancha para alguno y para otra más angosta, no existe eso. No debe ser en la iglesia. No debería ser, si no nos va a pasar como la iglesia de Éfeso. Hermanos, nunca nos olvidemos el consejo de Pablo a los efesios. Cristo, el precio fue la sangre de Cristo. Ese fue el precio que se pagó, con su propia sangre, no con algo ajeno. Por eso es Él nuestro reconciliador, por eso es Cristo el sustentador, por eso es Cristo el único camino, la verdad y la vida. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Te damos gracias porque tú nos enseñas también, Señor, como decíamos al principio, que no todo lo que brilla es oro. Que tengamos cuidado, que seamos cautelosos antes de nombrar a alguien, antes de imponer las manos con ligereza. Señor, danos discernimiento a los que estamos en lugares de liderazgo. Danos el discernimiento espiritual para poder resistir a los malos, pero también ser capaces de reconocer a los buenos, a los que realizan un trabajo, de protegerlos, de cuidarlos, de alentarlos, para que sigan en la obra, Señor. Ambas cosas son importantes, el resistir a los malos como el alentar a los buenos. Gracias te damos, Señor, por la obra que estás haciendo en nosotros también y porque sabemos que el día que tú vengas nos encontrarás aquí alabándote, Señor, porque creemos que el día está cerca, Padre. Y te damos gracias, Señor, y como siempre te pedimos por aquellos que son tus hijos, por tus ovejas, Señor, que aún están en el mundo. Te rogamos por ellos en el nombre de Jesús. Amén.